Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. A lo largo de la última semana se ha producido en Gaza un hecho significativo, una tregua de varios días de duración en la que ambas partes se han intercambiado cautivos. El lunes, 52 días desde el comienzo de la guerra, y cuando estaba a punto de concluir la cuarta y última jornada de tregua, ambas partes confirmaron su extensión 2 días más. Esto se tradujo en que el martes fueron devueltos a Israel otros 12 rehenes, 10 israelíes y 2 rehenes tailandeses que se encontraban en manos de Hamás desde el día 7 de octubre. Esto deja un total de 161 rehenes en la franja, según el último recuento efectuado por el gobierno de Israel. Se espera que otros 10 rehenes israelíes sean liberados entre el miércoles y el jueves. Pero no es más que una tregua, un alto al fuego temporal atado a una circunstancia muy concreta. El gobierno de Israel ha dejado claro que esto no altera su plan inicial. La guerra seguirá su curso después y se reanudarán las hostilidades tan pronto como concluya la tregua humanitaria. La comunidad internacional no se resigna y quiere que ese alto el fuego sea permanente y que sirva como base para una conferencia de paz. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha viajado a Israel, Cisjordania y los Emiratos Árabes Unidos esta misma semana. La visita tiene como objetivo resolver el problema de la ayuda humanitaria a Gaza y acabar de una vez con la crisis de los rehenes, que es de lejos el asunto que más preocupa en Israel. Es la tercera vez que Blinken visita Próximo Oriente en los 2 últimos meses. El lunes pasado llegó a Bruselas y asistió personalmente a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Entre tanto, el director de la CIA, William Burns, se reunió ayer en Doha, que es la capital de Qatar, con el director del Mossad. La intención de Burns es alargar todo lo posible la tregua para que se libere un mayor número de rehenes. Los israelíes se habían propuesto que la tregua durase un máximo de 10 días y ya llevamos 6. En este tiempo se han producido avances, pero sigue habiendo demasiados rehenes en Gaza, algunos de ellos de nacionalidad estadounidense. Para Israel, solucionar el problema de los rehenes es fundamental. La opinión pública presiona al gobierno de Benjamín Netanyahu para que la liberación de esta gente sea la máxima prioridad. En Gaza las condiciones han empeorado sustancialmente como consecuencia de los ataques israelíes y no se sabe a ciencia cierta cuántos de estos rehenes quedan con vida. Para agilizar el proceso, Netanyahu ha accedido a liberar 150 presos palestinos, en su mayor parte mujeres y niños. Ha permitido también que acceda a la franja en torno a 1 millar de camiones cargados con comida, medicamentos y combustible, dirigidos a las organizaciones humanitarias que se encuentran operando dentro de la franja de Gaza. La guerra está teniendo un altísimo coste en vidas y también económico. Según estimaciones del Banco Central de Israel, el conflicto costará al país unos 53.000 millones de dólares de aquí al año 2025. Poco más de la mitad de esa cantidad se dedicará al ejército. El resto se irá en gasto social para amortiguar las consecuencias de la guerra. Las empresas israelíes tienen problemas de personal por la gran cantidad de jóvenes que se han alistado en el ejército y la demanda además es muy débil. Por de pronto se han emitido bonos y han vendido parte de sus reservas para apuntalar su divisa, el shekel, que se ha revalorizado un 9% frente al dólar en lo que llevamos de mes. Israel se prepara así para una guerra larga en la que se contemplan treguas puntuales, siempre dirigidas a recuperar rehenes, pero no un alto el fuego definitivo. La semana pasada el gobierno israelí y Hamás llegaron a un acuerdo de intercambio de rehenes y presos. La operación se consumó gracias a la intermediación extranjera. Con esto venían desde hacía tiempo, pues desde principios de noviembre tranquilamente, es finales de octubre, que es cuando se empezó a hablar de parar un momento, de hacer una pequeña pausa para ver si se podía solucionar el asunto entregando por un lado rehenes y por el otro lado presos que hay en las cárceles israelíes. Bien, esto en origen quería ser, o la voluntad era que fuese un alto el fuego definitivo y que a partir de ahí eso sirviese para enfriar la situación y naciese de este primer armisticio una conferencia de paz.
Pero no va a ser así. Los israelíes no pusieron pegas al hacer una tregua temporal, es decir, hacer una pausa. Vamos, los rehenes son el tema de conversación principal en Israel. Cualquiera que lea los periódicos israelíes, hay algunos en inglés, podéis echarles un vistazo, pues verá que es un asunto diario. Lo mismo sucede en la televisión, en la radio, en fin, en los medios de comunicación, incluso en las familias y entre amigos, las conversaciones en torno a los rehenes son continuas. Era mucha gente la que atraparon estos terroristas de Hamás el día 7 de octubre, un total de 240 personas, todos civiles de varias nacionalidades, entre las que los que se encontraban, bien lo sabemos, mujeres, niños, ancianos, gente sacada de sus casas o apresada sobre la marcha el 7 de octubre. Son tantos que a las autoridades israelíes les llevó muchos días hacer el recuento completo. Recordémoslo, me recuerdo a mí mismo contando esta historia hace un mes y medio, me iba cambiando esa cifra, siempre en aumento, por supuesto, porque no sabían exactamente a cuánta gente habían conseguido, no saben quién estaba muerto, a quién se habían llevado, si ese que se habían llevado seguía con vida o estaba muerto o tirado en alguna cuneta. En fin, fueron esos días tan horrorosos del mes de octubre. Desde entonces, sus fotos y sus historias personales han tapizado la prensa israelí y también la prensa internacional. Creo que todos hemos visto en periódicos europeos o americanos, hemos visto fotografías de algunos rehenes y también de muchas de las víctimas de los atentados, de los ataques del 7 de octubre. No es difícil, además, ponerse en la piel de toda esta gente, que eran, como os digo, simples civiles que estaban en su casa o los que estaban en aquel concierto de música techno un sábado por la mañana y que fueron amordazados, reducidos a cautiverio por la fuerza, naturalmente, a menudo tras contemplar el reguero de víctimas mortales que los terroristas dejaron a su paso en las localidades israelíes o en el propio concierto que atacaron el día 7 de octubre en localidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza. Los rehenes no solo tocan la fibra sensible de todos los israelíes, que eso por supuesto, si tenéis algún conocido en Israel o algún español que vive allí o alguien que esté en aquel país, lo sabréis, ¿no? Es un tema en el que están, podríamos decir que obsesionado con ello, pero es que no es para menos, ¿no? Imaginemos que nos sucediese algo parecido a nosotros, ¿no? Estas imágenes de los rehenes, estas historias que aparecen en televisión, en la prensa, que se están recordando continuamente en redes sociales, les recuerdan a su vez día a día la tragedia, lo que sucedió aquel día. Cada vez que miran la fotografía de un rehén, les viene a la memoria lo sucedido aquel día en Fausto. No es casual, vamos, que en Israel no se hayan recuperado, siguen con un trauma tremendo, a pesar de que han pasado ya casi 2 meses de no haber tomado rehenes. En el caso, pongamos que hubiesen llegado allí, hubiesen perpetrado la misma matanza, pero no se hubiesen llevado a nadie. Es decir, hubiesen dejado los muertos a sus espaldas, pero hubieran vuelto a Gaza con las manos vacías. En este caso sería algo diferente lo que tenemos entre manos. En este caso exigirían justicia, sin ninguna duda, por los ataques. Los israelíes están acostumbrados, por desgracia, al terrorismo y saben lo que es sentir un ataque pues, en un autobús o en un centro comercial, ¿no? Pero esos mismos ataques se habrían acabado ya. Es la diferencia entre un ataque terrorista, un atentado terrorista, y que ese mismo terrorista, además de atentar, se haya llevado un rehén. La diferencia es sustancial, porque la figura del rehén te recuerda que el atentado permanece en el tiempo. Esta vez el ataque del 7 de octubre es un presente continuo para ellos. Saben lo que pasó, eso les destrozó y además ven todos los días esas mismas fotografías y esas mismas imágenes, sabiendo, en muchos casos son familiares directos o amigos directos que tienen, pues eso, un hijo, un hermano, un amigo cercano, ¿no? que está cautivo en la Franja de Gaza y que no sabe muy bien qué es lo que, si sigue con vida, si no sigue con vida, en qué estado de salud se encontrará. Vamos, que la angustia se multiplica y más todavía conforme van pasando los días. El hecho mismo de que no sepan si esta gente permanece con vida, ya de por sí es una angustia. Imaginemos, ¿no? Una madre que han apresado a su hijo y que le tienen allí y que no sabe si sigue o no sigue vivo. Ojo, que no es tan descabellado pensar que le han matado, ya sea los propios terroristas de Hamás o el hecho mismo de que es una zona que está siendo objeto de ataques, de bombardeos por parte de la aviación y del ejército israelí. Luego, aparte de eso,
de la presión que siente el gobierno israelí por recuperar con vida a todos los rehenes, el hecho de que estén en Gaza supone una complicación militar y muy grande. De esto lo hemos hablado aquí en la Contracrónica, en otros programas. Cada vez que arrojan una bomba sobre el terreno, y han arrojado muchísimas, saben que puede estar cayendo sobre un rehén, sobre uno de los suyos. En el otro lado, para Hamás, los rehenes son un activo militar de primer orden. Bueno, es su principal activo hoy por hoy. Para ellos son una moneda de cambio y la garantía de que su presencia altera de forma significativa la estrategia israelí. Es un asunto, en definitiva, que está abierto. Es una herida abierta que dificulta el avance israelí e imposibilita cualquier tipo de acuerdo. Mientras haya rehenes, ni Netanyahu ni prácticamente ningún israelí quiere hablar de armisticios y mucho menos, eso ni se lo plantean, de negociaciones de paz. Esto es algo que a mediadores internacionales del conflicto, caso por ejemplo de Egipto, que se está mojando bastante en este tema, le pilla muy cerca, o Estados Unidos, por supuesto, incluso Qatar, esto es algo que entienden a la perfección. Y de hecho son ellos quienes hicieron posible la tregua de la semana pasada. Tienen además la intención de que esta tregua se prolongue durante tiempo indefinido. Es decir, que este alto el fuego temporal, que lleva ya 6 días, pues se convierta luego en 6 semanas, 6 meses y así, sucesivamente. Es decir, que no vuelvan a atacar los israelíes a la franja de Gaza, que conserven las posiciones y que vean cómo salir de este atolladero. Tienen un plan que visto desde fuera pues parece bueno, que esto se acabe ya cuanto antes, pero claro, visto desde dentro no tanto. En Israel no quieren ningún alto el fuego de esa naturaleza, por lo menos. El plan lo expusieron el día 8 de octubre. Lo expuso Benjamín Netanyahu por televisión y lo dejó claro a todo el mundo. Quieren acabar con Hamás y devolver el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, que es a quien pertenece, en una palabra, desde los acuerdos de Oslo, y que jamás arrebató ese control a la Autoridad Nacional Palestina en el año 2007. Quieren volver, en cierta medida, a los momentos previos a la guerra civil entre palestinos que hubo entre 2006 y 2007, nada más. Si aceptan una o varias treguas puntuales es por motivos tácticos, simplemente porque quieren recuperar rehenes, nada más, no porque hayan modificado su plan original de barrer a los terroristas de Hamás y sacarles de allí. En una palabra, esto no es la guerra de Gaza, y lo he dicho varias veces aquí, no es una operación de castigo, como ha sucedido en otras ocasiones, como sucedió hace no tanto tiempo, el año 2014. Es la guerra definitiva para acabar con esa amenaza que supone Hamás. Además, un alto el fuego definitivo requeriría, en el caso de que se plantease, plantearse se ha planteado, de que tanto Hamás como Israel lo tomasen en consideración, definitivo estoy hablando. Esto obligaría a ambas partes a hacer una serie de concesiones mucho más serias, que irían más allá de una entrega de rehenes por presos, ¿no? Intercambiar, no sé, pues una señora o una chica joven que secuestraron los de Hamás por un preso de Hamás que está en una cárcel de Israel. Esto es lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Esto, en el caso de que fuese algo más indefinido, entre comillas, pedirían más. Los israelíes pedirían soldados que están en manos de Hamás y los otros pedirían pues prisioneros, presos por un tubo, ¿no? Miles, porque hay un montón de ellos que se encuentran en cárceles israelíes. Luego requeriría también, y esto no es menor, que Israel frenase inmediatamente, claro, la ofensiva en el sur de Gaza, cuyo objetivo hasta ahora controla la parte norte, y no del todo, por supuesto, cuyo objetivo es controlar toda la franja y liquidar a los máximos dirigentes de Hamás sobre el terreno. Eso no interesa lo más mínimo a Hamás. Que de perder Gaza, en caso de que la pierdan, y esperemos que la pierdan, perderían con ella su único bastión territorial. Que a ninguna de las dos partes les interese la tregua indefinida, por lo que ello implicaría, no es obstáculo para que los mediadores, pues evidentemente, y hacen su trabajo, traten de alargarla lo más posible. Israel, como os decía antes, se ha fijado un máximo de 10 días para esta tregua, de los cuales han pasado 6 ya. Ha conseguido recuperar a muchísimos rehenes que estaban en manos de Hamás y cada día que pasa, cada día extra, ha conseguido arañar un poquito más.
Para tantear a los israelíes ha viajado a Qatar el director de la CIA, que es un tipo llamado William Burns, donde está previsto que se reúna, si es que no lo ha hecho ya, con David Barnea, que es el jefe del Mossad israelí. Digo si no lo ha hecho ya porque este tipo de reuniones, imaginaos, el jefe de la inteligencia estadounidense con el jefe de la inteligencia israelí. Cualquier cosa que hagan va a ser rodeada del máximo sigilo, ¿no? En el secreto más absoluto. No es casual, vamos, son los jefes de los servicios secretos de ambos países. Así que lo que va a salir de aquella reunión es muy poco, si es que llega a salir algo. Qatar es el emplazamiento idóneo. Os preguntaréis, ¿pero por qué Qatar? No pueden verse en otro sitio. Pues es el emplazamiento idóneo para este tipo de reuniones, ya que allí se encuentran, como os he contado aquí en más de una ocasión, los líderes de Hamás. Y se encuentran en Qatar desde hace años. ¿Esto qué significa? Significa que es relativamente fácil comunicarse por arriba y llegar a acuerdos. Es decir, esta misma tregua seguramente se negoció o empezó a negociarse en Qatar. Al parecer, la idea de Burns es canjear días por rehenes. Un día más de tregua por cada 10 rehenes liberados. Que Israel vaya cediendo poco a poco y así van ganando tiempo. Ganan tiempo para que los palestinos puedan recibir ayuda humanitaria y ganan tiempo también los israelíes porque van recuperando gente. Para Israel la propuesta es interesante porque en un par de semanas podría recuperar a todos los rehenes. La cuestión de esperar, ¿no? Si aceptan, en el caso que lo dudo bastante, que los de Hamás acepten esto, ¿no? Porque sería cuestión de 15, 20 días, no más. No olvidemos que quedan todavía 161 personas en la franja, 161 rehenes. Si por cada día extra, cada 24 horas de tregua tienen que entregar 10 rehenes, se quedan sin rehenes rápidamente. En este periodo de tiempo, de aquí a final de año, pues se quedarían sin su principal activo y sin su principal herramienta de presión. En estos momentos, como os decía, son 161, entre ellos hay 6 menores de edad todavía. El tema es que, según parece, no están todos en manos de Hamás. Decimos, para simplificar, ¿no? Y que todos nos entendamos, decimos esto, los rehenes de Hamás. No. Aparte de esta organización, hay otras que operan en la Franja de Gaza. Hay una de ellas bastante grande que se llama la Yihad Islámica. Recordad el bombardeo hace ya mes y pico de un hospital que habían sido los propios palestinos los que se habían equivocado con un cohete, como pudimos descubrir un par de días más tarde, pero no había sido Hamás, había sido la Yihad Islámica. Al parecer, 40 de estos rehenes, de estos 161, permanecen en manos de la Yihad Islámica, no de Hamás. El ataque del día 7 de octubre fue un ataque combinado de terroristas provenientes en su mayor parte de Hamás, pero no solo de Hamás. Así que habría que meter aquí un actor más en las negociaciones. Para el gobierno israelí eso es un asunto menor, les da un poco igual. Manos de quien estén sus rehenes. Quieren su liberación y no hay mucho más. Así que los de Hamás y la Yihad Islámica se tendrán que arreglar entre ellos para seleccionar qué rehenes liberan y en qué orden liberan a esos rehenes. A cambio, recibirán presos palestinos, que hasta ahora solo han sido mujeres y sus hijos, y se ha permitido también que acceda ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto es algo que se viene pidiendo desde hace tiempo, desde el mes de octubre, pues casi desde el principio. Para Hamás también es necesario, muy adecuado, llegar a este tipo de acuerdos de puertas adentro, quiero decir. La situación en la Franja de Gaza es dramática. Los gazatíes, el gazatí de a pie, quiero decir, se queja amargamente de los ataques israelíes, como es normal, las bombas le vienen desde arriba, pero exigen a Hamás, que es quien gobierna allí, a fin de cuentas, que llegue cuanto antes a acuerdos con los atacantes, para que pueda pasar comida, para que pueda pasar combustible, material sanitario, etc. Los suministros de todo esto, de alimentación, de gas, de medicinas, son tan escasos que hay colas de más de 1 kilómetro para conseguir, por ejemplo, gas para cocinar. Esto estamos hablando no de Gaza capital. Ahí, por supuesto, están ya los soldados israelíes. Estoy hablando de una ciudad que está más al sur, que es la de Han Yunis. Esto está en el sur de la franja, justo encima de Rafah. Ante la dificultad que tienen para encontrar gas, lo que hacen muchos es arrancan puertas o marcos de ventanas y las queman para poder cocinar. Falta también comida, muchísima, falta agua potable y la situación en los hospitales es desesperada porque las existencias de fármacos, pues no es que estén bajo mínimos, eso estaban hace un mes, es que no queda prácticamente nada.
ayudar a toda esa gente que ha quedado expuesta al fuego, entre medias, es algo que se viene repitiendo desde que comenzaron las hostilidades. Esto fue el mismo día, 7 de octubre, por la noche. Estados Unidos quiere poner su granito de arena y se ha comprometido a enviar 3 aviones de carga a Egipto con ayuda humanitaria, que siempre será poca para la cantidad de gente que hay allí y todo lo que falta. Los camiones con la ayuda estadounidense entrarían en principio por el paso de Rafah y se entregaría toda esta ayuda a organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno y no a lo que queda del gobierno de Hamás en Gaza. Esto es lo que han dicho. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque las cosas sobre el papel quedan todas muy bonitas, pero luego la realidad sobre el terreno es muy distinto. Una vez dentro de la franja, los de Hamás podrán apoderarse de esa ayuda. Y lo más probable es que lo hagan y hacer con ella ya lo que les venga en gana. Con esa comida, con ese combustible, con esas medicinas. Es decir, priorizar a sus combatientes sobre la población civil en la entrega de comida, de combustible y de medicamentos. Esto es un riesgo cierto. Hamás siempre y en toda circunstancia desde su fundación ha puesto por delante sus propios intereses como banda terrorista a los de los habitantes de Gaza. Durante años, esto es algo que se ha anunciado mucho en los últimos 2 meses, era algo que se sabía para cualquier persona que conociese algo sobre la Franja de Gaza y el gobierno de Hamás, pero a raíz de los ataques del 7 de octubre pues ha pasado a ser conocido por todo el mundo. Durante años, Hamás ha empleado la ayuda internacional humanitaria, que ha sido cuantiosa, de millones y millones de euros, para fortalecerse como banda, para construir túneles. Todos esos túneles, que no son 500 kilómetros como dicen ellos, son unos cuantos menos, pero aún con todas. Hemos podido ver además imágenes de primera mano recién grabadas de los propios soldados israelíes que han entrado en Gaza. Túneles muy bien acabados. No estamos hablando de una madriguera, no. Túneles caros de hacer, de excavar, de construir bien para que no se caigan, con todo tipo de ductos y de servicios dentro del túnel. Todo eso lo han construido con ayuda internacional, porque la Franja de Gaza, como contaba Alberto Garín aquí hace ya pues casi 2 meses, en ese primer programa que hicimos sobre este tema, vive en buena medida de lo que recibe el extranjero. Y esto es algo que, insisto, es importante porque cualquier cosa que entre allí, una vez ha cruzado el paso de Rafah, pasa a estar disponible para los milicianos de Hamás, que son quienes tienen las armas. Con la ayuda que está entrando estos días, pues puede pasar exactamente lo mismo. Esto lo descuentan en Israel, lo saben. También descuentan que Hamás prolongue durante meses las negociaciones para futuras liberaciones de rehenes. Bueno, como ya han hecho en casos anteriores, meses o años. Ellos lo que hacen es que aprovechan que tienen al rehén y tratan de estirarlo como un chicle. Y que esto ya poco a poco se vaya olvidando y que ellos sigan mandando allí. Bueno, el caso de Gilad Shalit, del que os hablaba aquí hace un tiempo, este soldado secuestrado por Hamás en el año 2006, esto está presente a diario en Israel ahora mismo. Hicieron falta 5 años de negociaciones para liberar a Gilad Shalit y le liberaron en 2011. Y hubo además que liberar a 1.000 presos palestinos a cambio de la vida de Shalit. Esta vez Israel no parece estar dispuesto a conceder a Hamás nada parecido a una victoria. Su estrategia es presionar al grupo para que libere a los rehenes y luego proseguir con las operaciones hasta la aniquilación de esta banda terrorista. Una vez hecho eso, se abrirá una nueva fase consistente en la reorganización del territorio con un nuevo gobierno. Esta fase está aún esbozándose, no la conocemos. Se habla, por ejemplo, de una breve ocupación israelí, no sabemos de qué naturaleza, a la que le siga la entrega a las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina, pero realmente no tenemos ni idea de cómo se hará. Entre tanto, la estrategia de Hamás pues, es sembrar el terror entre la población israelí, lanzando cohetes sobre las ciudades cercanas, y algunas no tan cercanas como Jerusalén o la propia Tel Aviv. Y eso y mantener la amenaza de acabar con la vida de los rehenes. Contra lo primero, contra los cohetes, pues Israel emplea su cúpula de hierro, que es bastante efectiva, pero no completamente infalible. En las localidades cercanas a la franja, incluso en ciudades como Tel Aviv, se pasan el día mirando al cielo y la actividad diaria se ha complicado mucho, se ha militarizado. Respecto a lo segundo, a la amenaza de matar a los rehenes, pues es una posibilidad, pero que sigan con vida es importante para Hamás, en tanto que suponen su única baza negociadora.
En cierto sentido, son un seguro de vida para ellos. Les interesa mantenerlos a salvos. En resumidas cuentas, mientras quede un solo rehén en manos de Hamás y prosigan los ataques con cohetes, el alto el fuego indefinido es una quimera. De hecho, ni Estados Unidos ni la Unión Europea lo han pedido. A cambio, pueden darse treguas humanitarias como la de estos días. En el futuro podrían venir más, pero eso depende de la voluntad de Hamás de seguir liberando rehenes. Ojo, no todos los rehenes son iguales, no todos tienen el mismo valor. Los hombres en edad militar son los más valiosos. Por ello, Hamás pide a cambio la liberación de líderes de la organización que están recluidos en cárceles israelíes. Todas las familias, evidentemente sin distinción, quieren que sus seres queridos sean liberados cuanto antes. Algunos aceptan incluso que se libere a presos de Hamás especialmente peligrosos. Otros asumen que eso es muy arriesgado y apoyan la ofensiva implacable que ha desatado el ejército israelí sobre Gaza como forma de presionar a Hamás para que libere a los rehenes. La cuestión es saber qué pasará cuando queden pocos rehenes en Gaza. Bueno, o cuando no quede ninguno. Por ahora el apoyo a la ofensiva sobre Gaza es absoluto en Israel. Pero una vez no haya rehenes, habría que preguntarse si seguirá siendo igual. Pues no tenemos ni idea. Aún quedan demasiados rehenes y los israelíes siguen en pie de guerra. Cuando todos hayan vuelto a casa, el gobierno israelí tendrá que ser más didáctico, quizá, para explicar el fin último de la campaña, que no es otro que arrebatar a Hamás su santuario y poner fin a una anomalía que no ha causado más que calamidades, tanto dentro como fuera de la franja de Gaza. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que a cuenta de la ley de amnistía, que en breve se empezará a tramitar en las Cortes, se plantea si existe la posibilidad de que el rey se niegue a firmarla, por lo menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Soy hijo de española y de colombiano. He vivido y he trabajado y he estudiado también en ambos países y creo que los conozco bien ambos y tal vez sigo un poco más la actualidad española que la de Colombia. Pero bueno, los sigo a los dos. He vivido también en otros países, en Francia, en Alemania y en Reino Unido. Y bueno, lo primero, felicitarte por el programa y lo que quería era participar aportando algo, a ver si de pronto puede ser una idea viable. Y es, el otro día estuve escuchando el programa que hiciste con una abogada en el que ella estuvo haciendo el análisis de la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero sobre todo de las consecuencias inevitables de que esta ley llegase a estar aprobada, aunque luego se declarase inconstitucional. Entonces se me ha ocurrido algo, a ver si es algo que puede ser, y es que, pues que la ley no se firmase, pues no la firmará el rey hasta que él no tuviera la confirmación del Tribunal Supremo de que es una ley que está de acuerdo a la Constitución. Eh, y esto lo podría hacer, digamos, diciendo que tiene dudas de firmar una ley sobre la que hay tantas dudas sobre su constitucionalidad. Yo creo que todo el Poder Judicial se ha expresado y todos sabemos además que la única motivación de la ley de amnistía, porque el propio PSOE y el gobierno decía que era un tema que era claramente inconstitucional y ahora dicen que sí, pero porque la única motivación de esa ley de amnistía es la compra que ha hecho Pedro Sánchez para poderse, o el precio que ha pagado para poderse nombrar presidente del gobierno. Entonces, si el rey no la firma, pues no entraría en vigor y con eso se podrían evitar esas consecuencias inevitables de la que hablaba la abogada con la que hiciste el programa y bueno, pues yo creo que habría chances de que el Tribunal Constitucional la declarase inconstitucional porque hay muchos elementos en la Constitución que así por ejemplo, el tema de la prohibición de los indultos generalizados y también porque aunque haya mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional que son afines al PSOE, ha habido uno que dice que se abstendría de participar en el análisis de esta ley y otra porque yo creo que a todos los miembros del Tribunal Constitucional, incluso a los afines al PSOE, no les convendría, porque si esto se aprueba,
terminarían perdiendo mucho poder. Yo creo que los políticos cada vez van haciendo cosas, ven que no hay límites a lo que pueden hacer, los otros, los nacionalistas que están, digamos, pidiendo cosas, pues sabrían que no hay límites a lo que le pueden dar, y esto podría traer consecuencias políticas graves y consecuencias al final económicas para todos. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir, a ver si lo puedes mirar con la abogada con la que estuviste haciendo el programa, o si algún otro contraescucha que sepa de esto nos puede decir algo, a ver si es algo que se puede hacer, y si se puede hacer, a ver si puede llegar a oídos de personas que puedan hacer que esto se haga así. Yo creo que a nadie le interesa. En general, si hay que volver al Estado más federal, que yo creo que sí, sería bueno, pero no con los políticos que tenemos ahora en el gobierno ni en las autonomías donde hay nacionalismos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los contraescuchas. El rey no puede hacer eso, Víctor. No está entre sus competencias. Las funciones del rey de España se pueden dividir, digamos, en unas 3 categorías, ¿no? La primera es protocolaria o representativa. El rey representa a España de forma vitalicia y permanente. Siempre está ahí. Los políticos, a fin de cuentas, son efímeros y, bueno, salvo algunas excepciones, son desconocidos fuera de España. Nadie sabe quiénes son los ministros o incluso el presidente de gobierno, si no lleva mucho tiempo en el cargo. Pero todos fuera de España conocen al rey de España, pues una corona con mucha historia y, bueno, porque pasa toda la vida en el cargo. Eso convierte al rey en una especie de relaciones públicas de altura en el extranjero. Aparte de eso, también es capitán general de los 3 ejércitos, pero es algo simbólico. No puede, por ejemplo, declarar la guerra ni dirigirla en el caso de que ésta se produzca. La guerra la declara el Congreso de los Diputados, aunque esta declaración lleve, por supuesto, la firma del rey, y en el caso de que haya guerra, pues esa guerra la va a dirigir el gobierno. La segunda categoría de funciones serían de moderación o de arbitraje, ¿no? Esto lo tienes en el artículo 62 de la Constitución, que están muy bien delimitadas. Me lo he abierto. Esto pone literalmente: corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, proponer al candidato a presidente de gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente de gobierno. Por el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que decía antes, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales en el tema de la amnistía, con una de las cosas con las que choca, de los artículos con los que chocas, que es el 62. Y por último, el alto patronazgo de las Reales Academias. Como ves, está todo perfectamente tasado. En circunstancias muy excepcionales puede comparecer en público para transmitir algún mensaje de interés, como sucedió en octubre de 2017 o en febrero de 1981. Pero es eso mismo, un mensaje, sin implicaciones legislativas o ejecutivas. Luego, por último, tiene una función de conciliación nacional, que no está establecida en la Constitución ni debidamente ni tasada, porque tampoco hace falta, ¿no? Pero que es muy visible en su día a día. El rey tiene la agenda repleta de reuniones y de encuentros con personas y colectivos de lo más variado. Desde, qué sé yo, las federaciones deportivas, a asociaciones de todo tipo, iniciativas sociales, personas ilustres que han ganado un premio, un campeonato deportivo, las Reales Academias, todas estas cosas, ¿no? Trata de estrechar la mano de todo el mundo y escuchar a todo el mundo al tiempo que viaja por el país. Bueno, en cierta ocasión, de esto hace muchos años, estaba yo en Fitur, que es esta feria que hay en Madrid de turismo a principios de año, no me acuerdo qué año fue, pero 20 o 20 y tantos años, y todavía Felipe no era rey. La cuestión es que estaba yo allí, pasó por uno de los pasillos de la feria, nos echamos todos a hablar y nos fue dando la mano a todos. Vamos, yo puedo decir que le he dado la mano al rey de España cuando no era rey, cuando le faltaba mucho tiempo para llegar a rey, y dio la mano a todo el mundo que se iba encontrando. Bueno, pues esa es la función de... Estábamos a los lados, en los stands. Recuerdo que me pilló, bueno, pues porque estaba allí, pero no estaba vendiendo nada. Simplemente había ido a cubrirlo y nos dio la mano a todos, siempre con la mejor de las sonrisas. Era príncipe de Asturias en aquel entonces. Pero bueno, vamos a la agenda de los reyes de los próximos días y así nos hacemos una idea. La tengo aquí abierta en casareal.es. A ver, ayer inauguraron la legislatura, esto lo sabemos. Y luego estuvieron en la inauguración de la línea de AVE de Oviedo, de León a Oviedo.
Entre tanto, la reina Sofía, la reina madre, estaba en Salamanca, en la entrega de un premio de poesía iberoamericana. Hoy están en la inauguración de una residencia en Toledo, y así sucesivamente. Siempre tienen a alguien que ver, premios que entregar o inauguraciones a las que asistir. Como ves, no entra en las competencias del rey la de negarse a firmar una ley, porque no puede hacerlo, simplemente. La sanción y promulgación de las leyes del artículo 62 es un mero trámite, al que no se puede negar, ya que él no constituye un poder del Estado. La corona no puede dictar leyes, ni reglamentos, ni actos administrativos, ni sentencias judiciales. Carece por completo de poder, es decir, de potestas, ¿no?, por decirlo en latín. Pero a cambio tiene mucha auctoritas. Precisamente por eso, como quiere mantener esa auctoritas, pues no se debe nunca meter en política. Y no solo no se debe, sino que, aunque quisiese hacerlo, tampoco puede. Bien, seguimos con Israel, que es de Málaga, y que pregunta si estamos ante el fin de Podemos. Hola Fernando, me gustaría hacerte una pregunta y es que ahora que se confirma, bueno, ya lo sabíamos, que Podemos se queda sin ningún ministerio, ¿podemos decir que es el fin de Podemos? Si ya con solo 5 diputados, y bueno, la verdad que sí, todavía tiene concejales repartidos por España y no sé si alguno en autonomías, pero ¿crees que es posible que resurja o ya directamente morirá lentamente? Y vamos, digo lentamente no por nada, sino porque ya está, de aquí a las siguientes elecciones pues se puede dar casi que por amortizar, ¿no? Son ciudadanos de la extrema izquierda. Venga, muchas gracias, hasta luego. Bueno, Israel lo dijo Luca este lunes, aquí mismo. No es que Podemos esté muerto, simplemente está en la UCI. Respecto a lo que pase con este partido en el futuro, pues mira, no lo sabemos. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, por ejemplo, que el gobierno de Pedro Sánchez se deshaga poco a poco a lo largo del año próximo y de eso se aproveche Podemos, ¿no? Puede pasar también que las elecciones europeas pues les salgan muy bien, ¿no?, y consigan reconstruirse y renacer sobre sus cenizas. Pero también puede pasar todo lo contrario, que esto no sea más que la antesala de una muerte definitiva a lo largo del año próximo, el siguiente. Realmente no sabemos por dónde va a ir la cosa porque no conocemos el futuro, pero su situación es realmente mala. Tan mala como que estén en la unidad de cuidados intensivos. Probablemente el futuro dependerá de cosas que no puedan influir sobre ellas. Vamos, de cosas que todavía no han sucedido y sobre las que ni Pablo Iglesias ni nadie en Podemos puede influir. Bien, vamos ahora con Rafa, que a raíz de una contra en directo que hice el otro día, en la que hablaba de cómo peligran las mutuas de funcionarios, ofrece una alternativa. Hola Fernando y todos los contraescuchas. Te escribo, más bien, te mando esta nota de audio para comentar un tema muy interesante que has hablado en la contra en directo sobre la desaparición de las mutuas, de Muface, IFA, etcétera, por este nuevo gobierno que nos va a desgobernar. Yo soy médico, trabajo tanto en sanidad pública como en sanidad privada y atiendo mucha gente de las mutuas. Y yo tengo un punto de vista que desde hace tiempo vengo pensando que podría ser un modelo bastante encajable en nuestro sistema, pero claro, sin contar con esta gentuza en donde la ideología que les da de comer va por delante. La sanidad pública y la sanidad privada, o más bien de compañías, de mutuas, están en quiebra, las dos. Pero no solo en quiebra económica, sino en quiebra asistencial. La sanidad pública tiene un problemón con las listas de espera, con un sistema de atención primaria sobrecargadísimo, con una lista de espera también en cirugías y en atención por parte de especialistas enorme. Y básicamente lo que falla es la base de accesibilidad de los pacientes a su médico de atención primaria y a los especialistas por muchos motivos, que daría para varias contracrónicas. Por otro lado, el sistema de mutualistas, esta accesibilidad desde la base la tienen mucho más fácil, porque ellos con su tarjeta pueden ir a su cuadro médico de la compañía y consultar sin necesidad de ningún filtro a cualquier especialista que esté dado de alta en ámbito nacional. El problema que tiene la sanidad de mutuas
es cuando aparece un problema de salud severo, muy grave, como puede ser un trasplante, como puede ser un tumor que necesite de tratamiento radioterápico o de quimioterapia, algo que sea de muy caro o digamos que esté en hospitales de alto nivel. Significa que un sistema está más afectado en la base y el otro está afectado en la cúspide de los pocos pacientes que necesiten atención sanitaria de muy alto nivel. Y bien, la solución que yo doy, ¿por qué no se amplía la cobertura de Muface o de tipo mutua para toda la población, solo para la accesibilidad de atención primaria y especializada básica? Porque la gente no está buscando hacerse un trasplante cardíaco, ni está buscando hacerse un trasplante de médula ósea, ni un cateterismo. La gente quiere que la vean. Y el problema es que la falta de accesibilidad hace que la gente esté sin poder ver. Es verdad que 1 de cada 10 consultas es el que está enfermo y los otros 9 no tienen nada. Pero eso no quiere decir que no puedan consultar. Te pongo un ejemplo con respecto a las ITV. No puede ser que en este país la salud dependa de mi médico de cabecera que me impone un sistema sanitario y que yo no lo he elegido. Sin embargo, puedo pasarle la ITV a mi coche donde yo quiera, donde haya cita. No tiene sentido. O sea, si hay un sitio donde, si al lado de mi casa hay mucha lista de espera para la ITV y resulta que en un pueblo que hay a 60 kilómetros hay un hueco, puedo ir y que me vean y me lo van a ver igual de bien. Pues lo mismo pasa con la sanidad. Se debería de liberalizar todo lo que es la parte básica y todo lo que son tratamientos de alto nivel que requieren un coste y que requieren un control más exhaustivo que no va a hacer falta para el resto del segmento de población. Entonces esa parte sí dependería directamente de la sanidad pública a nivel hospitalario. Este sistema ya funciona y lo lleva países como Alemania, en donde los médicos no dependen de la sanidad pública, no tienen un puesto de trabajo fijo, sino que tienen su consulta particular con un cupo de cartilla tipo mutua del Estado, pero al cual pueden ir cualquier otro ciudadano. En fin, creo que el tema de la sanidad será algo así como las pensiones, algo muy mal resoluble a largo plazo y que supongo que tendrá que venir alguien tipo Europa para poner un poco de orden. Pero bueno, sufriremos lo que tengamos que sufrir por ahora, a menos que cojamos las de Villadiego y nos larguemos de España. Un saludo a todos y mucho ánimo. Pues me parece muy interesante tu reflexión, Rafa, pero no puedo aportar nada a ella, ya que mi conocimiento del sistema sanitario está pero muy por debajo del tuyo. Pero vamos, lo que propones me parece cargado de sentido común y sensatez. Lo que no sabría es decirte por dónde falla, porque no lo sé lo suficiente de este tema. Pero vamos, queda abierto el debate en la contracrónica sobre esta misma historia, que me parece, la verdad, como os he dicho, muy interesante. Así que ya sabéis, los que entendáis sobre esto, id enriqueciéndolo y así nos enteramos todos. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la Holanda. Quién sabe si será o no será la Holanda, pero por ahora la Holanda de Geert Wilders. En Europa la multiculturalidad es una circunstancia incontrovertible y la interculturalidad una permanente fuente de conflictos que algunos políticos pueden presentar como inasumibles, siendo tildados de nazis y para los que no tienen ninguna solución eficaz, y que algunos otros pueden presentar como asumibles, siendo tildados de buenistas y para los que no tienen ninguna solución eficaz. Gerardo es de los primeros, así que tendrá que negociar con los segundos para tratar de ser primer ministro holandés. Veremos en breve si es capaz. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Es día 30 de noviembre. Mañana no hay contracrónica porque mañana es viernes. Y los viernes ya sabéis que no acostumbro yo, no se hace contracrónica. Los viernes es el día de la contrahistoria. Pero ya no estaremos en noviembre, estaremos en diciembre, el primer día del último mes del año. En la contrahistoria, eso sí. Hasta mañana.